Buenas tardes, mi nombre es Rafael Araya, soy estudiante de Administración de Servicios de Salud y a continuación voy a presentar el caso para el video 2 del curso de Estadística en Salud 2. Primero, para leer las instrucciones, primero lo que vendría sería: el Ministerio de Salud presentó los resultados de la encuesta bioconductual del VIH y sífilis de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica en el 2024. El informe está conformado por 6 capítulos: objetivos, métodos, resultados de las estimaciones de tamaños poblacionales, resultados de reclutamiento, resultados de mujeres transgénero y resultados de HSH. Proceda a realizar la versión del informe, el cual se encuentra en la plataforma estudiantil en semana 6 y se llama Informe. A realizar la revisión del informe. El informe de la encuesta bioconductual del VIH y sífilis Costa Rica 2024. A continuación tenemos la tabla y nos vendría con las siguientes preguntas. Con los datos anteriores responda los solicitados. Considere solo la segunda columna del cuadro, mujeres transgénero. Explique cuáles son los factores asociados del tamaño de la muestra. Cuál es el tamaño de la muestra para estimar la prevalencia. Explique cuál es la fórmula correspondiente y explique las limitaciones que no se cumplió en el tamaño de muestra propuesto. De acuerdo. Primero, para responder a la primera pregunta, que sería: explique cuáles son los factores asociados al tamaño de la muestra. Pues bien, el tamaño de la muestra depende de diversos factores estadísticos y metodológicos que influyen en la precisión y representatividad de los resultados obtenidos. Entre los principales factores se encuentra el nivel de confianza, que indica la probabilidad de que el parámetro verdadero de la población se encuentre dentro del intervalo de confianza estimado. En el presente estudio se utilizó un nivel de confianza del 95%, de lo que refleja una alta seguridad en los resultados. Otro factor relevante es el error máximo permitido o margen de error, el cual determina la precisión deseada de la estimación. En este caso se aceptó un error del 6%, lo que implica que los resultados obtenidos pueden diferir del valor real de la población en un más o menos 6%. A menor error permitido, mayor será el tamaño de la muestra requerida para lograr una estimación más exacta. Asimismo, la proporción esperada y su complemento son elementos esenciales en el cálculo, ya que reflejan la variabilidad esperada en la población. En los estudios de prevalencia, cuando no se dispone de información previa, se suele utilizar el valor de P igual a 0,5, que maximiza la varianza y por tanto el tamaño de la muestral necesario. El tamaño de la población también incide en el cálculo, y es que cuando se conoce el total de individuos de la población objetivo, como en este caso, que serían 416 mujeres transgéneros en el área metropolitana, se aplica una corrección para la población finita que reduce ligeramente el tamaño de la muestra. Además, el efecto de diseño se considera cuando se emplea un muestreo complejo o por conglomerados. En este estudio se utilizó un valor de 2,5 para compensar la pérdida de precisión. Finalmente, se incluye un ajuste por no respuesta, estimado en un 10%, con el fin de garantizar que, aun en caso de pérdidas o rechazos, se mantenga el tamaño efectivo mínimo necesario para el análisis. En conclusión, todos estos factores determinan el número óptimo de participantes que deben incluirse en el estudio, asegurando que los resultados sean válidos, precisos y representativos de la población estudiada. Continuando con la siguiente pregunta: ¿cuál es el tamaño de la muestra para estimar la prevalencia? Ok, el tamaño de la muestra para estimar la prevalencia del VIH en mujeres transgénero se determinó aplicando la forma para la estimación de una proporción en una población finita. De acuerdo con los parámetros definidos en el estudio, el tamaño muestral calculado fue de 361 participantes. Este valor garantiza una representación adecuada de la población de mujeres transgénero en el área metropolitana de Costa Rica, permitiendo obtener resultados estadísticamente válidos y confiables. Para el cálculo se consideraron los siguientes parámetros: el tamaño de la población, que fueron de 416 mujeres, un nivel de confianza del 95%, una proporción esperada de 0,5 y su complemento de igual 0,5, además de un error máximo permitido del 6%.
Asimismo, se aplicó un efecto de diseño de 2.5 con el propósito de compensar la pérdida de precisión asociada al uso de métodos de muestreo no completamente aleatorios y un ajuste del 10% adicional para considerar posibles pérdidas o rechazos durante el trabajo de campo. El resultado final, que corresponde a 361 participantes, representa el tamaño mínimo de muestra necesario para estimar la prevalencia con el nivel de precisión y confianza deseado. De esta manera se garantiza que los resultados obtenidos sean consistentes, comparables con estudios previos y útiles para la toma de decisiones en materia de salud pública. Ok, ahora continuando con la pregunta 3, explique cuál es la fórmula correspondiente, no omitir pasos. Lo que seguiría a continuación sería, pues bien, explicar los pasos tomados para el cálculo de esto. Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la fórmula para la estimación de una proporción a una población finita. Esta fórmula permite calcular el número de participantes necesarios para obtener resultados representativos y con un nivel de confianza y precisión previamente definidos. La ecuación general es n igual a z al cuadrado por p por q por n, dividido entre n menos 1 por d al cuadrado más z al cuadrado por p más q. Ok, ¿qué significan cada uno de esos números? La n inicial es el tamaño de la muestra, que es el resultado de toda esta fórmula. La z es el valor correspondiente al número de confianza, que en este caso sería 95%. La p es la población esperada. La Q es el complemento de la proporción, es decir, 1 menos P. D es el error máximo permitido y N es el tamaño de la población. Ok, sustituyendo, entonces nos terminaría quedando que igual a la fórmula con N igual a 1,96 al cuadrado multiplicado por 0,5 multiplicado por 0,5 multiplicado por 416. Todo esto dividido entre 416 menos 1 por 0,06 al cuadrado más 1,96 al cuadrado por 0,5 por 0,5. El resultado inicial se ajusta posteriormente aplicando el efecto de diseño, que ya dijimos que era el 2.5, y el porcentaje de no respuesta del 10%. Para obtener el tamaño final de la muestra, tras estos ajustes, el tamaño muestral calculado fue de 361 participantes, valor que garantiza una estimación válida y precisa de la prevalencia de VIH en mujeres transgénero. Por otra parte, si el objetivo es comparar dos proporciones, por ejemplo, evaluar un cambio en el uso del condón entre dos periodos, se emplea la fórmula de comparación de proporciones, lo cual permite estimar la muestra necesaria para detectar una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. La fórmula es la siguiente, la cual es n igual, ok, en este caso el n es el tamaño de la muestra, que sería igual a z, oh, por Dios, z1 menos alfa dividido entre 2 más z1 menos beta al cuadrado. Esto lo multiplicaríamos por P1, 1 menos P1 más P2 por 1 menos P2. Todo esto lo tendríamos que dividir después por P1 menos P2 al cuadrado. En este caso, considerando que P1 sería igual a 0,697, P2 es igual a 0,85, un nivel de confianza del 95%, que ya veríamos que sería el de Z1 menos alfa dividido entre 2, es 1,96 y un poder estadístico de 0,84, que sería el de Z1 menos beta, que sería en este caso el del 0,99 o 99%. Se obtiene la siguiente fórmula con las sustituciones. Al resolver esta ecuación, el tamaño muestral estimado es aproximadamente 132 personas por grupo, lo que equivale a 264 participantes en total.
Este cálculo muestra el número de personas necesarias para detectar un cambio real en el uso de condón con un poder estadístico adecuado, asegurando que los resultados observados no se deban al azar. ¿De acuerdo? Y ahora, continuando con la última pregunta, la pregunta número 4, explique las limitaciones que no se cumplió que no se cumplió el tamaño de muestra propuesto, de que no se cumplió el tamaño de propuesta completo. Otra vez, explique las limitaciones de que no se cumplió el tamaño de muestra propuesto. El incumplimiento de tamaño de muestra constituye una limitación metodológica importante, ya que puede afectar la validez, la precisión y la capacidad de generalización de los resultados del estudio. Cuando la muestra obtenida es menor a la calculada, se reduce el poder estadístico, lo cual incrementa la probabilidad de cometer un error de tipo 2, es decir, no detectar diferencias o asociaciones que realmente existen en la población. Esto implica que los resultados podrían subestimar la verdadera magnitud de la prevalencia o de los cambios observados en las variables de interés. Además, una muestra insuficiente incrementa la variabilidad de las estimaciones y amplía los intervalos de confianza, disminuyendo la precisión con la que se representan los parámetros poblacionales. En estudios de prevalencia, esta imprecisión puede llevar a conclusiones erróneas sobre la magnitud del problema de salud o sobre la eficacia de las intervenciones analizadas. Otra limitación es la pérdida de representatividad. Si ciertos grupos dentro de la población, por ejemplo, los subgrupos de edad, nivel educativo o ubicación, quedan subrepresentados, los resultados obtenidos no reflejan adecuadamente la diversidad real de la población de mujeres transgénero. Esto puede sesgar los hallazgos y limitar la aplicabilidad de los resultados a toda la población objetivo. Finalmente, al no alcanzar el tamaño muestral propuesto, puede comprometer la comparabilidad con estudios previos o posteriores, ya que la diferencia en el poder estadístico entre investigaciones dificulta la interpretación de tendencias o la evaluación de efectividad de las políticas públicas. Por ello, el cumplimiento de tamaño muestral planificado es fundamental para garantizar la confiabilidad y la solidez científica de los resultados obtenidos. Con todo esto, ya daría por finalizado el video. Me despido. Muchas gracias por la atención.